Bueno, buenas tardes a todos. Desde Punto Bis le damos la bienvenida, como siempre, a otra edición más de estas charlas virtuales que arrancamos ya hace como un montón, porque venimos de renovación de la cuarentena en renovación de la cuarentena. Queremos agradecer a Anita Figueiredo en esta oportunidad que nos va a hablar de comunicación y pandemia. Yo ahí les puse en el chat que las preguntas para ella se las voy a traspasar yo luego de que ella termine de dar la charla. Así que, Anita, te dejo con la gente y yo sigo acá detrás de escena esperando que vos termines y me vuelvo a conectar para las preguntas. Excelente, ¿cómo les va a todos? Voy a compartir la pantalla también. Bienvenidos, Rosario, y todos los que se hayan sumado a esta hora en donde vamos a reflexionar un poquito acerca de la comunicación en este momento. Como ahí me presentaban, soy Anita Figueiredo. Esperen que no está, no estaba pasando la diapositiva. Soy Anita Figueiredo, ahí tienen mi mail escrito, para quedar en contacto. Soy una especialista en marketing y en comunicación, y hace más de 20 años ya trabajo exclusivamente en marketing, construyendo marcas en toda la región y promoviendo productos y servicios. Como los últimos años me afiancé como consultora y soy creadora, junto con mi socio y marido, Sebastián Pashman, de Proteína Marketing y Proteína Agency, en donde tratamos de llevar profesionalismo al marketing en las empresas medianas y pequeñas, mayormente. Además, tenemos una iniciativa que los invito a visitar, que se llama Estado del Marketing. En estadodelmarketing.com pueden entrar y descargárselo gratuitamente. Es un estudio que lanzamos hace poquito sobre el estado del marketing hoy y qué es lo que nos desvela a los marketers en esta época. Soy profesora en la Universidad de Itela mayormente, en el programa de marketing estratégico y en un montón de in-companies para un montón de empresas. Y soy la mentora de experta en comunicación de Endeavor, que mentorea a los emprendimientos de alto potencial. Bueno, vamos a hablar entonces hoy, en esta hora, como hablamos, de este momento muy particular que nos atraviesa a todos. Y antes de empezar con consejos o con ejemplos de cosas que podríamos hacer, se me ocurre que tendríamos que tomar dimensión respecto del momento que estamos viviendo, ¿no? Hoy estamos acá, hace 60 días, en una realidad totalmente nueva, en donde cambió todo, cambió la realidad propia, personal, de cada uno de nosotros, cambió el negocio, y cambió nuestro cliente, ¿no es cierto? Y sobre eso me voy a enfocar un poquito. En este cambio, lo que sucedió es que las primeras semanas los clientes tuvieron que aprender, y todavía hoy seguimos aprendiendo un montón de cosas, ¿no es cierto? Tuvimos que primero adaptar nuestras viviendas para que sean lugares de trabajo para los que pudieron seguir trabajando. Tuvimos que aprender a dar clases y a entretener a nuestros hijos. Tuvimos que aprender a cocinar. Tuvimos que aprender o volver a aprender a limpiar. Un montón de conductas se fueron reforzando, como por ejemplo los medios que consumimos, en donde por ejemplo aparecieron nuevas redes sociales en el radar de muchos, como TikTok, que pasó a ser una red social de entretenimiento que creció mucho en las últimas semanas, o como aumentaron los podcasts o el gaming, ¿no? Los juegos. Según las generaciones, hay un montón de estudios que muestran que ese consumo de medios fue modificándose, pero mayormente también nos replanteamos dónde comprábamos y qué comprábamos. Las primeras semanas estuvimos más
enfocados en proveernos de cosas, nos estoqueamos, faltaba el papel higiénico, los productos de desinfección y de limpieza, fuimos a comprar cosas justamente para convertir nuestra casa en una oficina, entonces se vendieron muchísimo las categorías de auriculares o incluso algún mobiliario o alguna cosa que ayudara, o electrónicos para trabajar de forma remota. Ya la segunda semana empezamos a cocinar un poco más, empezamos a entender que esto iba un poco más para largo y entonces faltaba la levadura en todos lados, aprendimos a amasar, todavía falta la levadura en varios lados, y después ya las últimas semanas empezamos a enfocarnos al bienestar dentro del hogar, a cómo pasarlo un poco mejor, entonces repuntaron categorías que quienes estábamos mirando el mercado no nos asombramos de que repuntaron categorías como juegos de mesa o productos para todo lo que tiene que ver con hacer deporte en el hogar, pesas, mats de yoga, ese tipo de cuestiones que hacen que la vida adentro sea un poco más sencilla. También aparecieron nuevos productos, hubo emprendedores, por ejemplo un emprendedor Endeavor que lanzó una marca de antifaces, pero además muchísimas empresas de ropa o emprendimientos pequeños empezaron a fabricar tapabocas, ¿no? Y así fueron modificándose un montón de cosas en nuestros clientes, ya sea que compren en su rol profesional, en una empresa que tenga un modelo de negocios B2B, la persona que está comprando en su rol profesional está siendo atravesada por un montón de estrés que están preocupándole, porque no está solo enfocado en su trabajo, sino que ahora está enfocado también en participar de una reunión de trabajo sin ser interrumpida por sus hijos o coordinar las llamadas con su esposa o esposo o compañero de hogar, que no se le caiga la conexión doméstica, etc. Nuevas realidades que no esperábamos y que se dieron en todo el mundo, no es una cuestión solo propia, ¿no? Sino que se dieron en todo el mundo. Y cuando hablamos de cómo cambiamos las personas, hablamos de esta nueva normalidad y hablamos de que esto es un escenario que va a seguir como recontramínimo por los próximos 12 meses o incluso un poco más. Porque hay muchas de estas realidades nuevas que fueron más convenientes para un montón de nosotros, ¿no? El e-commerce es algo que, y los pagos electrónicos son cosas que a las personas nos dan miedo a veces adentrarnos, o a muchas personas podrían tener un temor, pero una vez que nos liberamos para comprar online o para pagar con Mercado Pago o con algún tipo de medio de pago contactless, nos liberamos de ese miedo y nos volvemos mucho más usuarios, no solamente de esa categoría, sino de otras. Incluso, por ejemplo, en e-commerce, categorías que son muy duras para el e-commerce, como alimentos, que las personas prefieren ver lo que compran, verdulerías, frutas o farmacia, esas categorías también han crecido muchísimo. Y les decía esto de la nueva normalidad, de que en este contexto las personas estamos más volcadas hacia productos más accesibles, hay mucho miedo del futuro, entonces hay un consumo frenado de todo lo que no es, digamos, súper de primera necesidad. También nos volcamos hacia los negocios de proximidad por una realidad obvia de que si no podemos salir a la calle, bueno, los que ganan son los comercios que están cerca nuestro, y también probamos estos nuevos canales de ventas como el que no compraba en Rappi empezó a comprar en Rappi, el que no pedía en pedido ya empezó a pedir en pedido ya. Pero lo interesante de esto también es que aparecieron temas totalmente nuevos, porque antes uno podría decir,
El e-commerce ya sabíamos, venía creciendo doble dígito todos los años, ya sabíamos que las personas iban a adoptarlo, los pagos contactless o los pagos online también, pero hay temas totalmente nuevos que se desataron y les decimos mindsets o formas de pensar o formas de sentir que los consumidores y los clientes están abrazando en este momento, como por ejemplo temas como el estrés y la salud mental, temas como tratar bien al planeta, esto de los canales de Venecia están limpios, el riachuelo se limpió, ¿no es cierto? Las vacas que cruzan en el medio de las rutas, o los leones durmiendo en el camino del safari, este tipo de cosas de las que empezó a hablar la gente, trajeron con nueva fuerza el tema de la sustentabilidad, el tema también de, otro tema muy fuerte también es el tema de la compra local, el tema de proteger el emprendedorismo, proteger a lo local. También un montón de personas nos empezamos a plantear el tema del slow living, ¿no? El tema de algunas cosas buenas tuvo este cambio de vida, no fueron todas pérdidas, el tiempo en familia estuvo bien, el bajar el consumo estuvo bien, esto de agradecer, esto de los nuevos héroes, de agradecerle a ya no son tanto los deportistas, sino los médicos, la gente con trabajo esencial. También algunos temas que tienen que ver con la ansiedad, el manejo de la soledad, ¿no? El fitness de otra manera, el crecimiento personal, todo lo que es capacitación y todo lo que es aprender en forma online y autónoma, las mejoras en el hogar, las personas empezaron a pintar, a reparar su casa, a reorganizar los muebles, y la tecnología como esto que nos salva y nos mantiene conectados. Hay un montón de nuevos temas que están ahí surgiendo en la cabeza de nuestros clientes. Esto solamente puede significar que mi propuesta de valor, lo que yo ofrezco a mi cliente, probablemente haya quedado vieja. Porque si cambió todo, si cambié yo, si cambió mi empresa, si cambió el mundo, ¿cómo no va a haber cambiado, si cambió mi cliente, cómo no debería cambiar también mi producto o mi servicio? Eso no quiere decir que yo tengo que salir a ofrecer algo totalmente nuevo, pero sí que tengo que mirar este cambio en la propuesta de valor o a partir de nuevos lentes. Lente, por ejemplo, de la conectividad y de la conexión con mi cliente, el lente de la personalización, el lente del acceso, el lente de la colaboración, el lente de la omnicanalidad, un montón de nuevos temas que van a aparecer y que si yo no vendía online, bueno, mejor que me ponga a vender, y si yo, digamos, no hacía comunicaciones personalizadas y le hablaba a todos igual, o tenía malas bases de datos, o no sé quiénes son mis clientes, bueno, de repente voy a tener que ponerme a pensar en eso, y la realidad es que nosotros vamos a tener que pensar en reinventar nuestra oferta, reinventarla, repensarla. ¿Y cómo se piensa una propuesta de valor? Bueno, una propuesta de valor se piensa a través de 3 ejes. Uno, cuáles son los dolores de mi cliente, que claro, antes yo por ahí los tenía súper identificados, pero en este nuevo contexto los tengo que volver a reflexionar. Lo segundo, cuáles son las ganancias, ¿no? Esto que yo gano como cliente de este producto o servicio. Y también cuáles son mis trabajos como cliente, qué es lo que cuesta. Entonces, si yo tengo una empresa, digamos, que vende, en Rosario siempre me acuerdo de Condor Group, que son clientes nuestros y que son muy queridos, que venden grupos electrógenos. Bueno, el comprador de un grupo electrógeno, ¿cómo está hoy trabajando desde la casa? Este mega ejecutivo que tomaba la decisión de un equipo enorme para su compañía. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que valora? ¿Cuáles son sus trabajos? Y ya son tanto trabajos a nivel personal como a nivel de cómo va a encarar una inversión ahora que tiene miedo o tiene estreses
respecto de cómo se va a reactivar su compañía, ¿no? Entonces, cuando yo le hablo a ese cliente, le tengo que hablar desde una propuesta de valor que entienda por dónde está pasando, que sea empática con eso. Y para eso vamos a hablar de algunos consejos respecto de cómo comunicar en este momento. El primero es escuchar. Cuando hablamos de escuchar, no hablamos de grandes investigaciones de mercado, si bien, por supuesto que una compañía que tiene espalda como para hacer una investigación de mercado en este momento valdría la pena que se lo plantee, porque cambió todo, entonces lo que sabe de su cliente probablemente haya perdido vigencia, como hablamos recién, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos en contextos en donde por ahí una investigación de mercado no se puede pagar, pensemos en los canales en donde yo me encuentro con mi cliente. Todo lo que son los mails con mis clientes, las redes sociales, digamos, las líneas telefónicas, todo lo que yo tengo de ida y vuelta, todos los touch points, como decimos en marketing, todos los puntos de encuentro con mi cliente deberían ser lugares en donde yo puedo extraer información, ¿no es cierto? Para entender un poco más cómo está esa persona, ¿no es cierto? ¿Cómo está esa persona y qué está diciendo de mi marca? Hay una cosa que se llama social listening, que se hace con herramientas, que es una escucha social en las redes sociales de si mi marca está siendo nombrada y qué se está diciendo y qué asociaciones genera ahora en esta nueva realidad mi marca, porque puede haber cambiado mucho la percepción de mi producto o servicio en este nuevo contexto, porque, digamos, puede haber sido de repente más valorado el servicio que yo doy en este contexto, o menos valorado, y yo tengo que entender cómo es ese cambio. Lo segundo también muy interesante respecto de escuchar es encontrarme con un espíritu de humilde, ¿no? Un espíritu humilde, no del que se las sabe todas. En este momento no es un momento genial para creer que nuestros años de experiencia en el mercado o toda nuestra trayectoria nos dicen lo que está pasando, porque nosotros no somos nuestro cliente, y ese es un aprendizaje muy fuerte en el marketing. Vos no sos tu cliente. Entonces, por más de que a vos te estén pasando cosas que te pueden hacer intuir cómo le está pasando a tu cliente, hasta que no le preguntes a tu cliente cómo le está pasando, no lo vas a saber. Entonces, podemos recomendar que hagan, aunque sea llamados telefónicos, entrevistas en profundidad desde lo que sería un punto de vista metodológico de marketing, que es conversar 40 minutos con tu cliente, con tus 10 clientes más importantes, y date cuenta qué les pasa, cómo están, en dónde está su cabeza, qué les duele, ¿no? Lo segundo es ajustar. Y cuando decimos ajustar es especialmente para las empresas que tienen el marketing más moderno, o sea, las empresas que tienen y las marcas que tienen un marketing más moderno, implica que mayormente sea un marketing más automático. ¿Esto qué quiere decir? El marketing más automático es un marketing que los mensajes no se están enviando en el momento en el que se cranean o se piensan, sino que uno tiene programadas determinadas comunicaciones. Claro, este momento puede hacer que determinadas comunicaciones estén totalmente fuera de lugar. El otro día, yo di una charla parecida en un evento de Endeavor la semana pasada, y me llegaron capturas de pantalla de gente que me había escuchado con un montón de ejemplos de esto que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, les cuento una. La cancha de Papi Fútbol los lunes tenía programados unos emails para sus clientes, para los socios de la cancha de Papi, que decía, ¿te emocionaste con los resultados del fútbol del fin de semana? Bueno, ahora marcá un partido con los amigos. Claro, imagínense que están llegando todavía a nuestros clientes este tipo de comunicaciones porque no las desactivamos. Si no tienen marketing automático en sus empresas, no saben lo que es esto, pero en realidad hasta el contestador telefónico puede estar mal. Si yo tengo una tienda, puede estar fuera de tono mi señalética, mis carteles, lo que estoy diciendo.
si yo tenía pensado lanzar una campaña o había hecho un video, puede que eso ya no tenga nada que ver en este contexto. Y por más de que a mí me va a dar bronca que preparé algo y no lo puedo usar, sería mucho peor que lo usara y que esté, digamos, off topic, que esté totalmente fuera de lugar, ¿no? Porque eso hace ver a la empresa como de una forma vieja y desajustada, ¿no? Y poco creíble. Entonces, lo segundo es ajustar, y ajustar el tono de la comunicación. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Lo tercero que es recontra... y respecto a ajustar, voy a decir una cosa más. Si yo tenía inversión pautada en vía pública, por ejemplo, y vía pública, digamos, ya no tiene sentido porque yo no le comunico a trabajos esenciales o a profesionales de la salud, bueno, tendré que desactivar eso también, ¿no? Y llevarlo a pauta publicitaria que tenga que ver con dónde está mi audiencia ahora. Esto es obvio, pero bueno, podría pasar que me lo olvide de hacer. Lo tercero, entonces, es empatizar. Cuando decimos empatizar, y un poquito antes lo habíamos mencionado, antes de empezar a hablar de los consejos para comunicar hoy, esta empatía que debería estar presente en toda, digamos, en toda nuestra comunicación, y no es una cuestión de solo porque estamos en pandemia hay que ser empáticos, sino que esto es algo de lo que se viene hablando en el marketing ya hace muchísimos años, y es súper clave, ¿no es cierto?, la empatía con el momento del cliente y por dónde está. Significa básicamente entender 4 dimensiones. La primera es qué es lo que el consumidor o el cliente está mirando, qué ve, ¿no? ¿Qué ve en su día a día? ¿Qué es lo que él, qué le entra por los ojos? ¿Sí? Lo segundo es qué escucha. Que escucha también es a quién escucha, ¿no? De quién recibe consejos, ¿no? ¿Qué está escuchando en su día a día respecto de lo que estamos tratando de que consuma o respecto también de su vida, digamos, de su vida fuera de esta relación de compra? También qué piensa y siente, y finalmente qué dice y hace. Un ejemplo clásico de qué dice y hace, yo todos los días desde que empezó la pandemia digo que voy a hacer yoga a la mañana y la verdad es que no siempre lo hago, ¿sí? Entonces eso es un ejemplo de qué dice y hace, ¿no? Que no siempre decimos y hacemos lo mismo. Entender eso es clave para poder comunicar dentro del tono, porque por ahí a mi cliente le está yendo bien, por ahí mi cliente no está en un ánimo malo, por ahí mi cliente está optimista, o viceversa, ¿no? Entonces yo tengo que entender eso para comunicar de manera relevante. Y finalmente actuar, y cuando hablamos de actuar vamos a dar 13 consejos, no soy supersticiosa, eran 13 y quedaron así, 13 consejos de cómo tomar acción en la comunicación, porque es recontra importante no dejar de comunicar. Porque cuando uno comunica, uno necesita, cuando uno comunica, uno ocupa un espacio en la cabeza de su cliente, ¿no es cierto? Eso es la lógica del posicionamiento. El posicionamiento es aquello que yo retengo de mi cliente en mi cabeza, ¿no? Cuando a mí me dicen la marca tal, qué sensaciones, qué percepciones yo tengo de ese cliente, de esa marca. Entonces, dejar de comunicar es una muy mala idea, porque si yo dejo de comunicar, en algún punto pierdo el espacio, pierdo un poquito el espacio en la cabeza de mi consumidor. Vamos entonces a los consejos. El primer consejo es, ¿cuál es mi lugar en esta crisis? Y esto es muy fácil de entender, digamos. Mi marca tiene unos temas, son los temas de los que hablo, son los temas en donde yo me tengo que explayar. Y hay temas que no tienen nada que ver con mi marca, ¿no? Y con mi empresa. Entonces, por ejemplo, si yo digo, habrán visto que todas las marcas están enseñando a lavarse las manos, digamos. No es necesario, o eso por ahí pasó la primera y segunda semana, llegaron miles de mails de distintos lados diciendo las medidas de seguridad que estaban tomando, o cómo lavarse las manos, o
ese tipo de cosas. Y la verdad es que salvo que yo venda jabón líquido, o que tenga que ver con la educación infantil, en donde yo le puedo enseñar a los chicos a lavarse las manos, o alguna cosa muy puntual, yo como marca no tengo que enseñar a lavarse las manos, digamos. Yo tengo que entender cuál es mi lugar en esta crisis para poder hablar de lo que realmente me interesa. Eso no quiere decir, o sea, mi cliente espera que como marca me mantenga en el lugar en donde la marca se tiene, en un espacio de la marca, en donde la marca se tiene que mantener. Lo segundo es siempre que pueda transmitir la calma, ¿no? Y transmitir calma es exactamente eso. O sea, no solamente no usar un tono, digamos, equivocado, que no transmita calma y que siembre el pánico, y acá hay mucho cuidado con la redacción, no es lo mismo decir, hay determinados temas que se pueden decir como muy bien o muy mal, ¿no? Sino también este es el momento en donde hay que estar 100% accesible, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero transmitir calma es estar para mi cliente. Empoderar a los expertos se refiere a, yo no soy experto como marca o como empresa en COVID, en coronavirus, en recomendaciones, entonces si yo tengo que comunicar algo, tengo que citar las fuentes serias, y no ponerme creativo a inventar contenido. Eso es muy importante. Lo cuarto se relaciona un poco con el punto 2, que es esto de ser accesible. Y de transmitir calma, son las dos cosas, ser accesible y transmitir calma. Transmitir calma es, si yo estoy mandando las cosas por e-commerce, este es el momento de decir, por ejemplo, el pedido salió del depósito, el pedido está a 3 cuadras de tu casa, el pedido va a llegar la próxima media hora, el pedido está abajo de tu casa, ¿no? O sea, todo lo que yo pueda hacer para dar seguridad y transmitir calma es valioso. Y este cuarto consejo de accesibilidad se refiere a estar disponible. La gente ya está estresada, está sin calma, está fuera de, digamos, con una normalidad a la que todavía no se acostumbró y está un poco sobrepasada. Hablamos de que la gente está como en el día de la marmota, todos los días son iguales, no encuentran como una diferenciación y todavía estamos ansiosos con esta nueva normalidad. Entonces, si una marca desaparece, si una marca no atiende por sus canales, si no responde las redes sociales, si no responde los mails, si no atiende el teléfono, esto es tremendo. Por ejemplo, en la pandemia, en las últimas 2 semanas, nosotros decidimos cambiar el colchón de mi hijo. Y compramos por Mercado Libre a una colchonería, nos atendió hasta que le compramos, y desde que nos compraron, no aparecieron más. En una circunstancia normal, uno se toma las cosas diferente. En esta situación, los clientes estamos más cerca de perder el control más fácil. Entonces, una marca que no es accesible va a recibir una cancelación de compra, una mala review, digamos, un mal comentario en Mercado Libre, y así. O sea, todos nosotros vamos a estar un poco menos pacientes que siempre. Y tener eso en cuenta cuando entendemos cómo atender, cuando definimos el nivel de servicio que queremos dar a nuestros clientes. Tal vez yo no estoy funcionando a toda máquina en lo operativo de producción, pero sí tengo que estar accesible para aquel cliente que quiera hablar conmigo, porque él va a tener menos paciencia que en otros momentos. Lo que sigue es hacerse cargo. Y cuando digo en hacerse cargo es justamente dar la cara y decir cuando uno se equivocó. Este no es el momento de dar vueltas, digamos. Este es el momento de decir las cosas de frente, como por ejemplo, si tu e-commerce no va a entregar por 15 días, no me vendas y después me des la mala noticia. Decime en el momento que estoy haciendo el checkout en tu compra, decime, mirá que no te voy a poder entregar por 15 días. La otra cosa importante es, si me equivoqué, si algo salió mal,
decir esto salió mal, acá me equivoqué, y hacerse cargo. Y si uno tiene que priorizar el nivel de servicio, es bastante interesante en este momento priorizar a aquellos que son población de riesgo. Es decir, si yo tengo 100 productos y voy a poder entregar 20 nada más y vendí los 100, bueno, esos 20 que sean entregados a las personas que son poblaciones de riesgo o profesionales profesionales de salud o de profesiones esenciales. Y explica eso a tus clientes, que eso va a ser recibido mejor que si le entregas a cualquier cliente o a tus mejores clientes. Otro buen punto es este de comunicar juntos. ¿Qué quiere decir comunicar juntos? Desde que empezó la pandemia estamos viendo un montonazo, pero un montonazo de cámaras comunicando juntas, explicando la realidad del sector, tanto en Argentina como en otros países, ¿no? O por ejemplo los 4 gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Buenos Aires provincia y capital, que comunicaron juntos cómo iban a ser el tema de la circulación en cuarentena hace 2 semanas, ese tipo de solicitadas o comunicados en conjunto son muy interesantes porque entonces mi cliente puede entender que no es un problema propio, sino que es un problema de toda la industria o sector. O incluso podemos reforzar mensajes de forma más contundente, como por ejemplo cuando todos los diarios salieron a decir tenemos el diario del lunes desde las tapas de todos los diarios o los diarios más importantes de la nación, ¿no? Entonces salieron a decir esto, ya tenemos el diario del lunes, ya sabemos cómo lo ganamos, hay que estar juntos. Ese tipo de comunicados de industria son muy poderosos en este momento. Después como consejo, un consejo muy poderoso para mí, charlando con nuestros clientes, ya lo implementamos en varias prácticas, es primero tus clientes. ¿Eso qué quiere decir? Este es un buen momento para algunos negocios para adquirir nuevos clientes, pero eso que no sea en detrimento de los clientes que ya tenés. Entonces, si tenés que priorizar algo, atender primero a tus clientes es importante. Y acá voy a dar un ejemplo. La competencia de Uber se llama Lyft en Estados Unidos, Lyft. Y Lyft decidió, por ejemplo, que como había bajado un montón el nivel de trabajo para sus autos, para sus choferes, que no iba a aceptar choferes nuevos, y eso que hubo un montonazo de despidos en Estados Unidos y mucha gente se iba a volcar para ser chofer de Lyft o de Uber o de este tipo de plataformas, decidió que por un tiempo iba a priorizar darle trabajo a los clientes de su plataforma que ya estaban desde antes. Y eso a mí me parece una excelente práctica. Si hay que elegir uno, este tal vez es el más importante, ¿no? Que es, no hay que ser, una cosa es oportuno y otra cosa es oportunista. Y la otra cosa que es imperdonable en este momento es ser insensible. Entonces, todo lo que tiene que ver con precios abusivos, eso también es comunicar, ¿no? Poner precios abusivos en este momento es comunicar, ¿no? Y esto puede que hoy el cliente no tenga otra que seguir comprándome, pero el cliente no se lo va a olvidar. No se va a olvidar cómo fue tratado en esta época. Y después hacer cosas que son de oportunista realmente. Por ejemplo, si yo soy un negocio de conveniencia y, no sé, el panadero que aumentó el precio 4 veces porque te queda cerca de tu casa, ese panadero, cuando puedas, no le vas a comprar más, ¿no es cierto? O sea, una cosa es oportuno, otra cosa es oportunista. Y de nuevo, la propuesta de valor puede ser una propuesta de valor nueva siempre y cuando sea útil y no algo que sea mentirosa o que no sea realmente necesaria en este contexto. Después, contribuir con lo bueno refiere a que
En marketing ya hace varios años, desde que empezamos a venderle a los millennials realmente valoran todo lo que tiene que ver con propósito. Ya hay una noción, los millennials y las generaciones que siguen, los centennials, ¿no? Ya no le piden mucho más a una compañía que ganar dinero. La generación X, la mía, y los baby boomers, está ok si la empresa solo existía para ganar dinero. Hoy, la verdad que las nuevas generaciones nos están pidiendo que haya que la compañía tenga un propósito que trascienda el hecho de ganar dinero. Entonces, si la compañía tuya tiene un propósito, buenísimo, no quiere decir que tenés que cambiar de propósito y ponerte a ayudar a los comedores infantiles. Si vos ya tenés un propósito que es bueno para la humanidad, podés seguir con tu propósito. Si no, si tu compañía no hace nada por la sociedad, este es el momento de, más allá de dar trabajo, y por supuesto no diría que no hace nada, ¿no? Sino que no tiene nada en particular en donde contribuya, más allá de, por supuesto, crear empleo y valor económico para la sociedad. Bueno, este es el momento de contribuir con lo bueno. Entonces, este es el momento en donde estamos viendo un montón de empresas saliendo a comunicar cosas como, bueno, con las ventas de este mes, el 5%, el 3%, por cada par de zapatos vamos a hacer esto, lo otro o lo otro. O sea, vamos a colaborar en esta situación, ¿no? O sea, por cada barbijo que vos compres, vamos a regalar un barbijo. Por cada 100 pesos, vamos a regalar 3, ¿no? Este tipo de acciones, de contribuir con lo bueno, ya sea en el propósito que vos ya tenías, como en un propósito nuevo, está muy bien. Lo otro es lo que hablamos respecto de la propuesta de valor, que es esto de trabajar los puntos de dolor. Que, o sea, dentro de la propuesta de valor, estas tres cosas que miramos para construir la propuesta de valor de nuestro cliente, que son las ganancias, los trabajos y el dolor, en este caso, en este momento, lo más importante es enfocarnos en cómo se siente y qué le duele, ¿no? Que es, o sea, hay cosas que no son, por ejemplo, hacer una fila es un trabajo, pero cuando hacer una fila implica que yo tenga riesgo a contagiarme, ahí ya empieza a ser un dolor, ¿no? Yo les sugiero revisar, si quieren, el Canvas de propuesta de valor o Value Proposition Canvas de Alexander Osterwalder. Alexander Osterwalder es un gran estratega del marketing y de los negocios de esta época, y hacer este Canvas para mi modelo de negocios me va a dar un montón de, con este cliente nuevo, me va a dar un montón de herramientas para, incluso a partir de los puntos de dolor, crear nuevos productos y servicios que los alivien. Ser generoso es no tratar de ganar en cada interacción. Esto es muy interesante, como por ejemplo, no sé, hay un montón de ejemplos, pero por ejemplo, el Megatron, que es un emprendedor Endeavor que conozco bien, son una cadena de gimnasios y se pusieron desde el día 1 a dar clases a toda su comunidad y en realidad a cualquier persona que los siga en las redes sociales, ¿no? Y pusieron a sus mejores profesores a dar clases gratuitas para que las personas no pierdan el ritmo del entrenamiento. Esto es súper valioso, muy, muy valioso para, digamos, incluso tiene una vinculación tremendamente positiva con la marca, ¿no? Y no ganar en todas las interacciones y construir un poco a largo plazo, ¿no? Porque esto, por supuesto, no le dio nada a corto plazo, no tiene ningún beneficio, o los peluqueros que están enseñando a cortar el pelo, o Narda Lépez que está poniendo sus recetas y enseñando a amasar a la gente, o ese tipo de cosas construyen en el valor de la marca, del producto, del servicio a la larga, no solamente en el hoy, sino que va un poquito más allá. Un paso más allá de eso es cuando la marca tiene la posibilidad de ayudar a ayudar. La realidad es que las personas queremos hacer algo en este contexto y muchas veces no sabemos cómo aportar. Entonces, si una marca, una empresa, un producto o un servicio nos dice
haciendo esta compra o haciendo esta acción o de esta manera, no solamente yo voy a ayudar, sino que también vos vas a ayudar, eso también le agrega muchísimo valor. Finalmente, de adentro hacia afuera. ¿Esto qué quiere decir? En este contexto en donde Internet en Internet todo se sabe, ¿no? Y en esta realidad en donde ya no hay más secretos, como yo trate a mis empleados, como yo trate a mis colaboradores, como yo trate a mis proveedores, como yo trate, digamos, a todos los stakeholders que tengan que ver con mi compañía, eso es posicionar, eso es hablar bien de mi empresa, eso también comunica. Entonces, no está mal que yo incluso cuente cómo estoy cuidando a mis empleados, cómo estoy tomando decisiones para no afectar a mis proveedores. Ese tipo de cosas no solamente se pueden comunicar, sino que son buenas prácticas de comunicación. Especialmente cuando influye la calidad final, como si yo soy un restaurante y no explico cómo estamos cuidando a las personas para que no se contagien, pero además cuidando la producción, la cadena productiva, bueno, ahí estoy como complicado. Pero en cualquier negocio, ¿no? En cualquier negocio, cualquier producto o servicio, cómo yo trato, cómo estamos viviendo esto, la familia de la corporación, la familia de la empresa, es súper importante y vale la pena comunicarlo. Finalmente, y ya hablé un montón, espero que no se hayan aburrido, finalmente planear, ¿no? El quinto punto es darse cuenta de este momento que estamos viviendo, que es un momento bisagra. El antes y el después, ¿no? No solamente tengo que ajustar mi propuesta de valor para el corto plazo, para el ya, sino qué va a pasar en ese cliente que yo conocía también, y que tengo una relación de años en este día después. ¿Cómo va a ser este retorno después de que se libere? Yo sé que Rosario, con los anuncios del sábado, ya está más libre, un poquito más, pero ¿cómo va a ser este regreso, ¿no es cierto?, al día a día, digamos, a la vida normal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué voy a tener que ajustar? ¿Qué no va a hacer más sentido? ¿Cómo me tengo que ayornar? ¿No? Desde el punto de la planificación. Planear en este momento pensando escenarios y pensando digamos, en los próximos meses, que van a ser meses muy difíciles en Argentina, tiene todo el sentido del mundo. Y en esto yo lo que les quiero recomendar es pedir perspectivas, no encerrarse solo en una opinión. Especialmente si los negocios son chicos o son empresas de dueño, vale la pena charlar con otros, ¿no? Y pelotear la innovación que vamos a instalar en las compañías o que vamos a diseñar con otras personas. Recapitulando, y ahora vamos a pasar a las preguntas, pero recapitulando, la verdad es que seguramente tus clientes están sufriendo. No solamente tu negocio está sufriendo, sino tus clientes también. Y si hoy las ventas tuyas no fueron afectadas, bendito, ¿no? Qué suerte que tenés, pero más allá de eso, tal vez no fueron afectados, y no porque estés haciendo todas las cosas bien. Tal vez no fueron afectadas y las cosas no las estés haciendo bien igual. Entonces es como muy importante esta relación con el cliente, acuérdense esto de escuchar al cliente y darnos cuenta dónde estamos realmente parados. Porque esto, lo que ya sabemos es que esto va a pasar, o sea, no va a ser lo mismo a lo que nos enfrentemos, pero esto va a terminar, como todo termina, este ciclo se va a terminar, y un posicionamiento, este momento que no va a ser para siempre, nos va a dejar en una mejor posición relativa o en una peor posición relativa. Y un posicionamiento que yo por ahí tardé 30 años en un negocio en establecer, se puede destruir en segundos. Y esto no es para que agarre el pánico a nadie, pero sí para tener mucho cuidado de no perder conexión, de no enfrascarse, como a veces hacemos los dueños de empresas,
en la realidad propia y olvidarnos de ese cliente al que venimos sirviendo durante años. Así que, bueno, muchas gracias. Es el momento en donde si tienen alguna pregunta, la hagan. Gracias, Anita. Ahí voy a ir pasándote las consultas de la gente. ¿Sabés qué? Acá me piden el nombre del libro y el autor que recomendaste, un tal Alexander. Yo no Sí, llegué a tomar nota cuando hablabas. No hay problema. Es Alexander Osterwalder, y el libro se llama Value Proposition Design, el diseño de la propuesta de valor. Igual si ustedes buscan Value Proposition Design Canvas en Google, aparece este Canvas. Si no lo encuentran, me pueden escribir a ana@proteina.marketing y yo se los paso. Y Ana, una consulta, viste que vos estás hablando de tomar las riendas y realizar acciones. ¿Qué pasa si una empresa, por ejemplo, o se dejó estar, o lo abrumó la pandemia y ya pasaron 60 días? ¿Está a tiempo todavía de realizar las acciones o de alinearse tras estas cuestiones que vos hablabas? Sí, por supuesto. Primero, nunca es tarde, o sea, para empezar a moverse, eso definitivamente. Y segundo, el tiempo, digamos, el tiempo es relativo en este momento. O sea, lo que es importante es entender que si yo no comunico, desaparezco de la cabeza de mi cliente, ¿no es cierto? O sea, entonces nunca es una buena solución no comunicar. Una cosa que no dije y que me hiciste acordar ahora cuando me preguntaste y que me parece re importante es tomar dimensión de nuestros clientes y de toda la data que nosotros tenemos de ellos. Este es un momento, hablé de personalizar los mensajes, el marketing cada vez más va hacia la personalización y entendiendo que la personalización tiene que ver con relevancia, es decir, con que ese mensaje que me da la marca o la empresa caiga en el momento que tiene que caer y que sea importante para mí en ese momento. Y nos dimos cuenta con muchos clientes en este momento que había mucho, con gente que se ha acercado a nosotros, que había mucho dato de cliente que no estábamos usando bien, ¿no? Entonces este es un muy buen momento para entender qué datos tengo de mi cliente, qué es lo otro que necesito saber para comunicar de forma relevante y cómo hago para mantener esas bases de clientes activas y que me ayuden a comunicar a quienes están en distintos momentos de forma diferente. Gracias. Una pregunta que me llegaba por mail, por ahí sería un resumen de todo lo que ya dijiste, porque te explayaste muy bien en este tema, pero por ahí 3 tips o consejitos para un director de marketing frente a este contexto. ¿Cuáles serían las 3 cuestiones básicas para alguien que ocupa un cargo como ser director de marketing de una empresa? Bueno, si ya en la empresa hay director de marketing, digamos que en general el marketing es más sofisticado, ¿no? O sea, el marketing no, o sea, ya tiene un equipo y ya tiene un poco un entendimiento de la disciplina más profundo. Entonces voy a usar esa pregunta para decir, bueno, si tu marketing es más sofisticado, entender un poco, nosotros en el nuevo marketing las comunicaciones van variando según el momento en el que nos estemos encontrando con el cliente. Entonces, hay 2 cosas importantes. Una es el mapeo de todos los touch points, o sea, todos los momentos en donde nos encontramos con ese cliente. Es súper prioritario, es decir, nosotros como empresa tenemos que tener claridad de cómo son esas interacciones, incluso diseñarlas, ¿no? Para que sean exactamente lo que queremos. Y lo segundo es en el funnel, en qué momento están los clientes o los prospects, ¿no? Es decir, las comunicaciones no deberían ser los mismos. Si yo me dirijo a un cliente que ya nos conoce y que ya nos compró, por ejemplo, o que si yo me dirijo a un cliente o a una persona que no nos conoce. Porque en este momento también puede llegar a ser un gran momento para clientes nuevos, ¿no? Que estén cambiando, que estén haciendo este trade-off, que estén diciendo, mi solución hoy ya no me sirve y
tengo que buscar algo nuevo, ¿no? Entonces, básicamente diría que la personalización y la relevancia que nos obligan es a complejizar un poquito el marketing, porque no todas las comunicaciones sirven para todos de la misma manera, sino que yo tengo que tener mucha claridad de a quién le mando comunicaciones y de qué manera lo hago. Y de hecho, los invito a los marketers, a los que trabajan en comunicación y marketing, a los otros por ahí no les es tan relevante, a descargarse el estudio este que hicimos, Estado del Marketing, en estadodelmarketing.com, es un estudio gratuito, que entrevistó a 200 marketers y que justamente lo que habla es cómo estamos haciendo marketing hoy y cuáles son las preocupaciones, está bien, pre-pandemia, pero tienen que ver con cómo el marketing se fue modernizando, ¿no? Y ninguna de las tendencias que estábamos viendo se cambió, sino que se acentuó. Si la comunicación tenía que ser personalizada, ahora tiene que ser más. Si tiene que ser relevante, tiene que ser más. Si teníamos que mapear los touch points en el camino del consumidor, ahora lo tenemos que hacer más, ¿no? O sea, nada de lo que veníamos viendo dijo, bueno, no, como práctica tenemos que ir para otro lado. Es todo lo contrario, es las tendencias que venían se aceleraron, el e-commerce se aceleró, o sea, todo lo que es la omnicanalidad se aceleró, o sea, todo lo que veníamos viendo desde el punto de vista de práctica del marketing se aumentó, no se desprecia. Digamos. Te paso otra pregunta, en este caso Andrea nos consulta que, claro, hoy en día tenemos muchas cuestiones abiertas, gratuitas a toda la comunidad, digamos, que van desde el conocimiento como cursos hasta las clases de gym, de gimnasia que haces en tu casa. ¿Cómo volvemos a darle valor a estas actividades para de algún punto monetizar todo esto que se está haciendo? Qué interesante eso que estás diciendo, es algo que hablamos mucho con quienes regalan contenido, cosa que es una práctica que es recomendada, no recomendada. Y en general, básicamente, el punto importante es la diferenciación, ¿no es cierto? O sea, lo que yo regalo no puede ser lo mismo que lo que yo vendo. Y eso no quiere decir que yo no regale cosas de valor, ¿sí? Pero, digamos, ¿dónde está el valor de contratarme a mí o de pagarme a mí? Bueno, a veces está en el orden. Es decir, si yo, hay influencers, por ejemplo, que dicen, en Estados Unidos, grandes influencers que dicen, si vos lees todo lo que yo regalo y te lo ordenás, y, o sea, vas a conseguir algo muy parecido a que si compras mi curso, por ejemplo. Pero yo te lo voy a dar yo te lo voy a dar ordenado, te voy a poner metas de tiempo, te voy a obligar a que lo hagas a un ritmo determinado, y eso en sí tiene un valor, ¿sí? O sea, lo que yo uso para construir mi marca a veces puede ser algo parecido a lo que yo vendo como propuesta de valor, pero tiene que haber un diferencial, y eso es clave, ¿no? Si la persona que es cliente no puede ver la diferencia entre, por ejemplo, voy a dar un ejemplo personal, escuchar un webinar mío o contratarme como consultora, estoy muerta, digamos. O sea, es recontra importante que lo que yo regalo tenga valor, o sea, esto es valioso para el que está escuchando, pero que no le, o sea, no es que no le tiene que alcanzar, tal vez a muchos les alcance y está perfecto, porque me ayuda a mí en lo que es la construcción de mi marca. Ahora, hay otros clientes, que esos son mis clientes, que no les alcanza con lo que yo dije en estos 45 minutos, y necesitan otro tipo de compañía. Bueno, perfecto, entonces tiene que quedar claro en mi propuesta de valor que yo vendo otra cosa, que yo vendo un acompañamiento, que yo vendo otra cosa que no sea solo lo académico o lo que pueden, de última también escucharme a mí, pueden googlear a Alex Osterwalder y no se lo tendría que haber dicho yo. O sea, digo, hay mucho de lo que hacemos que ya está disponible en Internet también. Entonces, el valor tiene que ser estar junto con esa persona, o sea, estar junto, en este caso de creadores de contenido, de clases de gimnasia. No es lo mismo ver una clase de gimnasia online que venga un personal trainer a tu casa, no tiene nada que ver. O sea, en un caso yo lo puedo frenar y en el otro caso no. Básicamente. No sé si respondí. Sí, perfecto. Bueno, Anita, te agradezco por tu tiempo, por tu buena predisposición.
Ahí yo después les voy a mandar tu contacto a todos los inscriptos, cosa de que si te quieren consultar algo más o quedó alguna duda puedan hacerlo. Me pidieron ahí que repita, acabo de ver en las preguntas, me pidieron que repita el mail, lo repito si querés. Dale, sí, no lo había visto. Justo lo acabo de ver, es ana@proteina.marketing, no .com, o sea, sin .com al final. ana@proteina.marketing, listo. Bueno, muchas gracias, Anita, muchas gracias a todos los participantes. Desde ya agradecemos a Banco Santander y a Crash por acompañarnos en esta oportunidad y los esperamos, pronto vamos a estar con la nueva charla online en puntobiz.com para que estén más al día de las nuevas charlas de esta semana y la semana que viene. Muchas gracias, Anita. Un abrazo a todos y ojalá pronto pueda visitar Rosario. Te esperamos cuando quieras. Cuando se pueda. Cuando se pueda, es verdad. Hasta luego. Chao, hasta luego.